Anuncio de las FARC de cese unilateral al fuego a partir del 20 de julio genera diversas reacciones en el país. Familia del subintendente Moscoso, secuestrado por las FARC en Putumayo, dice que es un contrasentido que esta guerrilla hable de hechos de paz en La Habana y acá retenga al uniformado. Capturan a 15 personas por atentados con explosivos en Bogotá. 3 de los detenidos tienen contratos con el distrito. La Superintendencia de Industria y Comercio prohibió la importación, fabricación y comercialización de las mini gelatinas encapsuladas por considerarlas un peligro para los niños. ¿Fracaso o estrategia? La pregunta tras el anuncio del Grupo Alfa de no ir por Pacif y Rubiales. Miembros de la canadiense consideran que este aspecto puede ser aprovechado por inversionistas ante una eventual caída de la acción. Reconocen la primera pensión familiar en el régimen privado de pensiones. El Consejo de Estado pide a ISAGED revelar sus ganancias de los últimos 5 años. Con 6 nuevos técnicos arranca el viernes torneo profesional de fútbol. 296 deportistas colombianos aspiran a marca de medallas en Panamericanos. El surrealismo de Joan Miró aterriza en Bogotá en una exposición de arte plagada de poesía. Al final de la emisión los espero. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Nadie de Interbolsa podrá salir del país. 2. Inaudito crecimiento de la telefonía celular. 3. El vicepresidente Vargas Llera rompe una tradición. Tengo ñapa. El recorte de las regalías se hizo realidad. 1, 2, 3 y mi ñapa cortadora al cierre. Buenas noches. El nuevo anuncio de un cese al fuego a partir del próximo 20 de julio por parte de las FARC generó reacciones de diferentes sectores. El presidente Juan Manuel Santos pidió celeridad en las negociaciones para llegar a un cese al fuego definitivo. El fiscal pidió un cese bilateral y el procurador sugirió ponerle límite a los diálogos de La Habana. Desde La Habana, el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, anunció que a partir del 20 de julio decretarán el cese al fuego unilateral durante un mes. Anunciamos nuestra disposición de ordenar un cese al fuego unilateral a partir del 20 de julio por un mes. Buscamos con ello generar condiciones favorables para avanzar con la contraparte en la concreción del cese al fuego bilateral y definitivo. Ante el anuncio de las FARC, el presidente Santos dijo que se requiere más que eso, pero que lo valora. Por supuesto que yo valoro ese gesto, y más faltaba que no lo hiciera, pero no lo considero suficiente. Lo que queremos en este país es terminar este conflicto lo más pronto posible. El jefe de Estado señaló que se requiere acelerar la negociación sobre el cese al fuego bilateral e insistió en compromisos que se deben asumir. Ellos quieren un cese al fuego bilateral y definitivo, yo también lo quiero. Entonces aceleremos la negociación sobre ese cese al fuego bilateral y definitivo. El fiscal general de la Nación, por su parte, cree que el gobierno y las FARC deben avanzar en el cese bilateral antes de firmar la paz. Entre tanto, el excomandante de las fuerzas militares, el general Manuel José Bonet, dijo que esto sería ilegal. Yo hago un llamado al presidente de la República, a las FARC, para que rápidamente se firmen los acuerdos en La Habana y por lo tanto, inclusive antes de las firmas de estos acuerdos, se pacte un cese bilateral al fuego. Seguir negociando en medio de la guerra se convirtió en un modelo insostenible. Firmar un acuerdo bilateral sin concentración y sin proceso de paz firmado es ilegal. Sencillamente no se trata de ser ni enemigo de la paz, porque creo que no somos enemigos de la paz. El procurador en un comunicado pidió que las negociaciones no se extiendan más allá del próximo 31 de diciembre y señaló que el anuncio de las FARC no es ningún acto de buena voluntad. La Iglesia y otros sectores acogieron el anuncio de las FARC. Me parece que ese es un signo de sensatez y me parece que esta decisión puede reforzar fuertemente otra vez el proceso de paz. Y esperemos que a través de ese paso se van a iniciar pasos recíprocos y que van a llevar a un desescalamiento progresivo que ojalá puede culminar en un cese-fuego bilateral definitivo.
pasar a una negociación en un ambiente de cese bilateral definitivo es ya el punto de no retorno, es realmente trascendental. Quien toma la decisión del cese bilateral ya no son las FARC, ya es la segunda tregua unilateral, es el presidente de la República con su equipo de gobierno el que tiene que tomar la decisión ya. Entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe dijo que se trata nuevamente de una trampa de la guerrilla. ¡Qué preocupación! Entonces ya la seguridad de los colombianos no depende de las instituciones, sino de que al grupo terrorista FARC le venga a la cabeza una tregua por razones electorales. Las FARC le solicitaron a la Iglesia y a diferentes sectores sociales que participen como veedores del cese unilateral del fuego. La familia del subteniente Cristian Moscoso, secuestrado por las FARC en Putumayo, pidió a la FARC que como gesto de paz lo liberen y que le respeten la vida. La guerrilla confirmó que está en su poder y que lo devolverá sano y salvo. Doña Mary Rivera es la tía de Cristian Moscoso, el subteniente que se encuentra en poder del Frente 32 de las FARC. Vive con él desde hace 10 años cuando sus padres se fueron hacia Estados Unidos. Dice que le parece un contrasentido que la guerrilla hable de gestos de paz como el cese al fuego mientras secuestra a su sobrino. No entendemos por qué ellos están hablando de procesos de paz allá en Cuba y aquí en Colombia están haciendo atentados y están secuestrando gente. Ellos prometieron que no iban a volver a secuestrar a nadie y ahora como una muestra tienen a Cristian secuestrado. Familiares y conocidos del subteniente pidieron que no haya un rescate militar y le exigieron a las FARC que libere al joven como un gesto de paz. Que lo liberen, que no haya ningún rescate, sino que lo liberen, que así como nos llevó la guerrilla lo devuelvan de nuevo aquí a la casa. Nosotros estamos muy mal por la partida de él, necesitamos que venga sano como se lo llevaron. La familia del subteniente citó un plantón afuera de la 3ª Brigada en Cali el viernes en la mañana para protestar por el secuestro. Esta noche el diario El Espectador informó que delegados de las FARC en La Habana aseguraron que si tienen secuestrado al teniente lo devolverán sano y salvo. Hoy, a través de un comunicado, el ejército confirmó el plagio del subteniente al señalar textualmente que las FARC lo tienen indebidamente en su poder. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le exigió a la guerrilla en Twitter que respeten la integridad de Moscoso al tiempo que solicitó su liberación. Un nuevo derrame de crudo se registró hoy en los límites entre Nariño y Putumayo. La rápida reacción del ejército evitó una tragedia ambiental. Según el secretario de Gobierno departamental de Nariño, 8 carrotanques que transportaban crudo por zona rural de Ipiales, frontera con el Putumayo, fueron interceptados por subversivos y 5 conductores obligados a vertir el petróleo sobre la vía. Es lamentable que continúen ocurriendo estos hechos, máxime cuando las FARC al menos hoy han anunciado que van hacia una nueva tregua unilateral. El apoyo oportuno del ejército evitó el derrame total del crudo. Por fortuna el ejército llegó oportunamente y actuó. Y evitó entonces que este derrame tuviera implicaciones ambientales y logró también que el grupo al margen de la ley se retirara de ese sitio. A la fecha son 13 atentados a Ecopetrol los registrados en el departamento de Nariño. En las próximas horas se adelantará la diligencia de legalización de captura de 15 personas señaladas de ser los presuntos responsables de los 2 ataques terroristas registrados hace una semana contra sedes de Porvenir. Dentro de los detenidos se encuentran 3 contratistas de la Administración de Bogotá. Investigaciones que iniciaron en junio de 2014 permitieron a la policía individualizar a los presuntos responsables de 14 atentados terroristas registrados en Bogotá durante los últimos meses. 13 capturas por orden judicial y también se han podido capturar 2 personas más en flagrancia. 3 de los 15 detenidos trabajan en entidades del distrito, según informó la Fiscalía y corroboró la misma alcaldía. 2 personas de la Secretaría de Educación y una de la Secretaría de Salud. Se trata de Sergio Esteban Ariza, vinculado a la Secretaría de Educación desde 2013 con un contrato de prestación de servicios por 42 millones de pesos. Lorena Romo Muñoz, también de la Secretaría de Educación, con un contrato de 6 meses por 17 millones de pesos. Y Paola Andrea Salgado Piedradita, quien ha tenido 9 contratos desde 2012 que suman más de 83 millones de pesos y se encontraba vinculada al hospital de Suba. Estas personas, además, pueden estar involucradas en los atentados ocurridos recientemente en la capital, en las instalaciones de Porvenir, hipótesis que será finalmente corroborada con los análisis de los videos captados por las cámaras de seguridad. Harían parte de una especie de célula naciente del ELN a nivel urbano en Bogotá. Con cautela, el alcalde Gustavo Petro se refirió a las detenciones. Si hay funcionarios que han infringido la ley por cualquier razón, la justicia debe procesarlos.
Las secretarías de Gobierno y Educación dijeron que la responsabilidad penal es individual y no de las instituciones. Ofreceremos toda la colaboración del caso. Por supuesto, si las capturas se mantienen, pues esos contratos tendrán que ser suspendidos mientras las personas estén privadas de la libertad. Por su parte, representantes del Congreso de los Pueblos defendieron a los detenidos y dijeron que desconocen qué tipo de evidencias podría vincular a estos activistas sociales con el ELN. Tenemos corroborada, por ejemplo, de 7 personas integrantes de organizaciones del Congreso de los Pueblos, que son principalmente estudiantes, líderes, dirigentes, estudiantes. Entre las capturas también hay profesores y estudiantes de universidades públicas. La Procuraduría profirió la primera sanción disciplinaria en contra de un funcionario del distrito por el contrato de la máquina tapahuecos en Bogotá. Se trata de la exdirectora de la malla vial, María Gilma Gómez. El Ministerio Público destituyó e inhabilitó por un término de 10 años a María Gilma Gómez, directora general de la Unidad Administrativa Especial para la Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá, porque el contrato de la máquina tapahuecos fue firmado de manera directa bajo el argumento de que se trataba de un asunto de ciencia y tecnología, desconociendo el proceso de licitación. Haberse aplicado el procedimiento de contratación directa cuando correspondía de licitación pública no puede mirarse una afectación formal al deber funcional si se tiene en cuenta, entre otros aspectos, que el valor de la contratación no era de 10, 50 o 100 millones de pesos, ni era nada más ni nada menos que una contratación de casi 12.000 millones de pesos. Para la Procuraduría, el contrato no ha cumplido con sus objetivos. El contratista Green Patch Colombia SAS se comprometió a tapar 220.000 huecos y solo tapó menos de 10.000, es decir, el 5%. Mañana se conocerá la decisión disciplinaria frente a otros funcionarios implicados. El Consejo de Estado le ordenó a la Policía Nacional crear un curso en la institución para combatir la violencia y la discriminación contra la mujer. La orden incluye que el director de la policía pida perdón público por estos hechos a los familiares de la víctima y se comprometa porque este tipo de casos no se presenten otra vez. El defensor del pueblo calificó la violencia contra la mujer como una situación de descomposición familiar. Ese es un tema pedagógico que tiene que jugar una fuerte política pública educativa de parte de las autoridades nacionales, departamentales y locales. El fallo es de la sección tercera del Consejo de Estado, que acogió una ponencia de la magistrada Estela Conto y concluye que la falta de intervención de la institución para proteger a la pareja de los actos violentos del policía constituye una falta del servicio. Un enfrentamiento se registró entre el padre del joven Luis Andrés Colmenares, muerto en extrañas circunstancias al norte de Bogotá, y el abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses de Laura Moreno en medio del juicio que se adelanta por la desaparición del joven universitario. 15 años tenía Jorge, pretendía que no le hiciera caso a la mamá, la bestia esa, el bola de grasa ese, y a su perro. Desesperado y con fuertes calificativos salió el padre de Luis Andrés Colmenares de la audiencia en la cual su hijo Jorge rindió declaración como testigo porque supuestamente el abogado Jaime Granados quiso manipular su testimonio. Por supuesto que sí, lo está tratando de inducir error. Jorge tenía 15 años, distinto hoy a que tiene 20. El abogado Jaime Granados no quiso referirse al respecto. Siempre he procurado tratar con el máximo respeto a todas las personas y más a quienes son víctimas, y en este caso pues aquí hay una pérdida de control, que la juez pues tomó las medidas prudentes y sobre eso pues no tengo nada más que decir. Esta tarde continuó el juicio en contra de Laura Moreno y Jessy Quintero. El registrador Carlos Ariel Sánchez anunció el inicio del seguimiento satélite de las inscripciones de cédulas para evitar suplantaciones y trasteo de votos. La registraduría presentó hoy el Centro de Monitoreo Electoral para las elecciones del 25 de octubre, que tendrá el apoyo de sistemas satelitales y de georreferencia. La Fiscalía General de la Nación tiene acceso a nuestra plataforma y cada inscripción la puede ver con toda la información que aporta el ciudadano y, repito, con la ubicación, el momento, la hora y la máquina que hizo la inscripción. Esto es un trabajo coordinado y en que también está participando para el control de la transhumancia la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Electoral, de manera que con estos datos se puede además tener indicios serios en aquellos casos donde pueda haber transhumancia. La registraduría afirmó que el país puede tener la seguridad de que las elecciones de octubre se realizarán bajo la más absoluta transparencia y sin fraude. La ministra Gina Parodi presentó esta noche en Bogotá el Sistema Nacional de Educación Terciaria, con el cual Colombia va a permitir la profesionalización de los técnicos y tecnólogos. El país necesita más técnicos y tecnólogos que doctores, dijo la ministra Gina Parodi al presentar en la sede principal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Hoy lo que estamos lanzando es el Sistema Nacional de Educación Terciaria, que significa que en Colombia le vamos a comenzar a dar mucho más profundidad a técnicos y tecnólogos. ¿Eso qué significa?
que técnicos y tecnólogos podrán tener maestrías y podrán tener especializaciones. En los próximos 2 meses quedará habilitado el sistema de profesionalización de técnicos y tecnólogos. La Alcaldía de Bogotá y la CAR Cundinamarca declararon como suelo de utilidad pública más de 1.228 hectáreas al norte de Bogotá que serán compradas para crear la reserva forestal más grande del norte de la capital. Por decisión del distrito se blindó la reserva Thomas van der Hamen con más de 1.400 hectáreas que ya no podrán ser urbanizables y serán compradas con 129.000 millones de pesos de la CAR y la ciudad. Hacer la viabilidad de la compra con base en avalúos de catastro a nivel comercial, no es el avalúo catastral, es el avalúo comercial. Con la decisión se busca que la reserva sea el bosque urbano más grande del mundo, garantizando la conectividad entre los cerros orientales y el río Bogotá. Pasa por lo menos por 3 humedales de importancia, el humedal Torca, el humedal Guaymaral y el humedal de la Conejera. El distrito afirmó que respetará los derechos adquiridos de colegios, establecimientos comerciales y otros equipamientos que hay en la zona. Proyectos como la avenida longitudinal de Occidente tendrán que ser rediseñados y ya no cruzarían por esta parte de la ciudad. La Fiscalía entregó el primer balance de los cuerpos sin identificar que han sido exhumados, identificados y entregados a sus familiares. De 20.000 cadáveres sin identificar en los cementerios municipales, se logró establecer la identidad de 6.000. Según el último censo realizado por la Fiscalía, las alcaldías locales y medicina legal, en Colombia hay 20.453 cadáveres sin identificar en los cementerios municipales. Exhumar 5.958 cuerpos, de los cuales se han entregado a sus familiares 3.235. Pido excusas. Cuando golpeaban la puerta del instituto y el instituto guardaba silencio. La Fiscalía estableció que en 5 cementerios de los Llanos Orientales se sepultaron 2.292 cuerpos no identificados. Se trata de Granada, La Macarena, Villavicencio, Vistahermosa en Meta y San José de Guaviare. Precisar exactamente qué personas pertenecían a los grupos armados, a la insurgencia colombiana y cuál era población civil. La Superintendencia de Industria y Comercio prohibió la importación, producción y comercialización de las mini gelatinas en cápsula por representar un peligro para los menores que las consumen. Estas son las mini gelatinas en cápsula. Hasta hoy se vendían en tiendas, supermercados y hasta en papelerías, pero por comprobar que es un producto peligroso para los niños por su tamaño, empaque y composición, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió prohibir su importación, producción y comercialización. No logran ser masticadas por el niño al momento de su ingesta, pasando directamente a la garganta y obstruyendo la vía respiratoria. El consumo de este producto, que ya fue prohibido en la Unión Europea y en Estados Unidos, ya causó la muerte de un niño colombiano y de 2 menores que sufrieron parálisis cerebral. Este producto trae un centro semisólido que se incrusta en la tráquea de los niños, produciendo paro respiratorio que puede llevar a la muerte o a incapacidades neurológicas y daño cerebral severos. Estudios demuestran que cuando el niño oprime la parte inferior de la cápsula para extraer su contenido, la gelatina sale disparada por la lengua hacia la garganta, ayudada por un lubricante que recubre el producto. Las mini gelatinas en cápsulas son importadas a Colombia desde China. La superindustria no encontró que sean producidas en el país, pero anunció que quienes las importen, fabriquen o comercialicen podrán pagar multas de hasta 645 millones de pesos. El grupo Alfa y Harbour Energy declinaron su propuesta de compra sobre Pacific Rubiales. Miembros de la canadiense plantean que la decisión podría ser una estrategia inversionista ante una eventual caída en el precio de la acción. A través de un comunicado, las empresas interesadas en Pacific Rubiales decidieron terminar el acuerdo de compra de las acciones firmado el pasado 20 de mayo de 2015. El convenio incluía 313 millones de acciones en circulación a un valor por título de $6,50 canadienses, es decir, 17.000 pesos en moneda local. Sin embargo, la firma O'Hara de los llamados bolichicos de Venezuela habrían pedido un aumento de los precios propuestos inicialmente, lo que generó el rompimiento de la negociación. Tanto Alfa como O'Hara tienen una participación del 20% en Pacific
Pacific Rubiales, lo que pone interrogantes a miembros de la canadiense si la decisión se trata de un fracaso o una estrategia para aprovechar la eventual caída en el precio de la acción en la bolsa de valores. Los recursos estimados del valor de la compañía superan los $2.000 millones. El acuerdo, al terminar de inmediato, obligó a la cancelación de la asamblea de accionistas del 28 de julio. Pacific Rubiales, tras la decisión, anunció que continuará con sus planes de reducción de costos operativos y la desinversión de activos debido a los menores precios del petróleo en el mercado internacional. Por primera vez un fondo privado de pensiones otorga una pensión familiar. Los beneficiados, una pareja paisa integrada por doña Sonia y don Ramiro. Doña Sonia trabajó toda su vida en una serviteca y cuando creía cumplir los requisitos para reclamar su bono pensional, le dieron una mala noticia. Tenía que tener un bono de 80 o 100 millones, si no me alcanzaba. Que siguiera cotizando. Continuó cotizando por 2 años más hasta que su esposo recibió una buena noticia por televisión. Escuché cuando iba a salir la pensión familiar. Yo le dije a Sonia de que comenzara a hacer unas vueltas a ver qué pasaba con eso. Asesorados lograron cumplir los requisitos. Llevaban 45 años juntos, cumplían la edad de pensión y ya tenían todas las semanas de cotización. Y desde ahora ambos estarán pensionados. Definitivamente estoy en la casa y él, yo no sé qué pensará. La demanda de pensión familiar ha sido baja, pero creen que dando a conocer el mecanismo la tendencia cambia. Todos los afiliados sepan que pueden tener esa alternativa y que nosotros los fondos de pensiones los asesoremos en el momento en que nos solicitan el reconocimiento de su pensión. En audiencia pública en la que se decretaron pruebas, el magistrado Hugo Bastidas de la sección cuarta del Consejo de Estado dio inicio al proceso para definir las demandas contra la venta de acciones de Isagen. Entre las pruebas decretadas por el magistrado Bastidas figuran un informe que deberá entregar el revisor fiscal de Isagen en la que relacione las ganancias de la empresa durante los últimos 5 años y un concepto del auditor general de la Nación explicando qué pasaría ante una eventual enajenación de las acciones. También fijó los puntos sobre los cuales girará el litigio. Una posible violación del artículo 334 de nuestra Constitución de sostenibilidad fiscal. A partir de eso, determinar si habría afectación o no con la venta de Isagen a las finanzas públicas, respecto a la competencia del Ministerio de Hacienda en el decreto, respecto a si se surtió correctamente el proceso de democratización de ley 226. Finalmente, el magistrado Bastidas convocó a una nueva audiencia el próximo 3 de agosto en la que escuchará los argumentos de las partes. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,79% a 1.295 puntos. La acción que más subió fue la de Coltejer, con una valorización de 1,28% a 1.980 pesos. La acción que más cayó fue la de Ecopetrol, con una pérdida de 3,03% a 1.600 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de la empresa de energía de Bogotá, al movilizar más de 31.000 millones de pesos. El precio del dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos del día de CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.690 pesos con 79 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.500 y la venden en 2.560 pesos. Un euro cuesta 2.965 pesos con 83 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó en dólar con 24 centavos. El azúcar se transó en 12,33 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 51 dólares con 80 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.600 pesos. La solicitud de Grecia de un nuevo plan de rescate, la llegada del Papa Francisco a Bolivia y las nuevas y polémicas declaraciones de Donald Trump sobre los hispanos ocuparon los principales titulares en el planeta. Grecia pidió hoy un tercer rescate económico a la Unión Europea. El gobierno heleno solicitó al Eurogrupo 50.000 millones de euros más y se comprometió a iniciar los recortes pensionales hoy mismo. Una sospechosa serie de fallos técnicos provocó simultáneamente el cierre por 3 horas de la Bolsa de Nueva York, la detención en tierra de los vuelos nacionales de United y la interrupción de operaciones del Wall Street Journal. Las autoridades de Estados Unidos están en alerta. Luego de tomar té de hoja de coca durante el vuelo, el Papa Francisco llegó esta tarde a La Paz, la segunda escala de su gira sudamericana. Allí recibió del presidente Evo Morales la hoja sagrada de coca. 2 días después de afirmar que no se va a disculpar por decir la verdad sobre los mexicanos, el polémico Donald Trump aseguró que tiene asegurado el voto latino, pues él creará los puestos que los hispanos no tienen. Con 6 nuevos técnicos empieza el fin de semana el fútbol profesional colombiano.
Ya volvemos. Después de comerciales nos adentramos en el universo del artista español Joan Miró desde su exposición en el centro de Bogotá que se inaugura mañana. Desde aquí los espero. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la sala de exposición Débora Arango del Centro Cultural Gabriel García Márquez en el centro de Bogotá, que recibe la exposición Miró, pintor, poeta, una selección de 52 obras del maestro del surrealismo que llegan a Bogotá después de hacer una gira por varios países de la región. Estas obras pertenecen a la Fundación Universitaria Iberoamericana. La exposición está compuesta por 2 series creadas en el año 1975 por el barcelonés: Las Maravillas con variaciones acrósticas en el Jardín de Miró y El Cántico al Sol. El Cántico del Sol es una serie muy interesante porque está hecha a partir de unos textos de San Francisco de Asís que fueron seleccionados por una poeta catalán. Y la otra serie, Las Maravillas con variaciones acrósticas en el Jardín de Joan Miró, son hechas a partir de unos poemas de Rafael Alberti. Miró es uno de los máximos representantes del surrealismo y según el creador y teórico de esta corriente, André Breton, era probablemente el más surrealista de todos. Es una de las vanguardias artísticas del siglo XX que surge en Francia especialmente. Lo que busca el surrealismo es explotar al máximo la capacidad imaginativa y creativa. De cierta forma es liberar un poco las fuerzas del subconsciente y del inconsciente, del poder constructivo de la razón y de la lógica. En esa ruptura con lo real y en la búsqueda de la expresión de las dimensiones más ocultas de su ser, de su psiquis, Miró se volvió un maestro. Parte de esa genialidad se puede apreciar en el Centro Cultural Gabriel García Márquez en la exposición Miró, pintor, poeta. Crear a partir de material reciclado es inspiración para muchos. Hoy les tenemos un grupo de artistas empíricos pertenecientes a una fundación de Ciudad Bolívar en Bogotá que con llantas usadas de carros hacen maravillas. Son 6 escenarios alusivos a la cultura colombiana en los que se utilizaron más de 1000 kilos de material reciclado. Nosotros estamos trabajando desde el el cartón, el periódico, las tapas, maderas viejas, sillas que desechan, todo lo que tú tienes que aparentemente es basura y no sabes qué hacer con eso, lo puedes transformar. Una iniciativa de la Fundación Laudes Infantis que ya cuenta con más de 16.000 beneficiados a través de sus bancos de trueque. Son 22 artistas, están becados en sus universidades y aparte de eso son contratados. O sea, son ya personajes que han salido de nuestras comunidades, líderes comunitarios, que les llamamos artistas del corazón. Un proyecto ideado para exaltar la tradición de nuestro país y hacerle frente a los problemas ambientales que generan materiales como las llantas. Y la Sultana del Valle le rinde tributo al Caribe. Directamente desde Cali llega a Bogotá Ensálzate, un espectáculo de baile y música inspirado en la cultura caribe colombiana. En Puerto Rico la gente goza más, es jala jala, sabroso de verdad, ya todo el mundo quiere jalar para allá. Caribe, Colombia y Salsa, un espectáculo de gran formato que fusiona diferentes géneros musicales teniendo la salsa como eje central. 80 artistas en escena en un recorrido por 3 actos musicales tipo cabaret. Es un primer momento donde hacemos bailes del Caribe. Ahí tenemos bailes como el bolero, la bachata, el bugalú, el mambo, el cha-cha-cha. El segundo acto se adentra al folclor colombiano con sanjuaneros, currulaos y pasillos. Oye contigo, quieres jalar para acá. Y el último cuadro es muy especial porque es la salsa caleña, es esta salsa donde la música está acelerada, donde hay mucha velocidad, donde hay mucha acrobacia. El próximo 10 de julio al occidente de la ciudad. Desde el Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá, en donde se exhibe desde hoy y hasta el 23 de agosto la exposición de obras de Joan Miró, me despido por hoy, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana desde Medellín. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Nadie de Interbolsa podrá salir del país. 2. Inaudito crecimiento de la telefonía celular. 3. El vicepresidente Vargas Lleras rompe una tradición.
Tengo ñapa. El recorte de las regalías se hizo realidad. 1, 2, 3 y mi ñapa cortadora después de comercial. Nuestros secretos de hoy. 1. El Tribunal de Bogotá acaba de prohibir la salida del país de los dirigentes liderados en el caso Interbolsa. Concretamente, el tribunal notificó a Alessandro Corridori, acusado de manipular las acciones de Fabricato, a Carlos Arturo Neira, representante legal de una de las empresas utilizadas para el defalco, a Claudia Jaramillo, esposa de Corridori, y a María Eugenia Jaramillo, cuñada de Corridori. La decisión del tribunal se adoptó como consecuencia de una acción de tutela presentada por el abogado de la liquidación de Interbolsa, Francisco José Cintura, a raíz de la decisión de la juez 38 penal del circuito, que ordenó la libertad de los mencionados dirigentes por vencimiento de términos. Más vale prevenir que lamentar. 2. Según Obun, una prestigiosa compañía británica dedicada al análisis de telecomunicaciones y mercados en América Latina y el Caribe, los teléfonos móviles alcanzaron en marzo de este año 6 millones de líneas conectadas con la tecnología de cuarta generación. Esto significa un incremento del 400% contra el año anterior. Brasil, México y Colombia lideran la adopción de 4G y representan un 75% de las conexiones en toda la región. El alto nivel de competencia en Colombia, que hoy alcanza a 10 operadores con ofertas de telefonía móvil, ha hecho que el país alcance 55,3 millones de líneas y una penetración de 116%. De esas líneas, más del 48% ya cuentan con acceso a Internet y 25% lo hacen utilizando un teléfono inteligente. En Colombia, tan solo un poco más de un año después del lanzamiento de la tecnología 4G LTE, ya se cuenta con 1,2 millones de conexiones. Según el último reporte de OpenSignal, Colombia está en la vanguardia de la cobertura. Los usuarios que cuentan con 4G navegan en esta tecnología un 53% del tiempo y a unas velocidades promedio de 10,9 megabytes por segundo. Estos datos son del último reporte de OpenSignal de febrero a abril del 2015. Jamás una industria en el mundo había crecido tanto en tan poco tiempo como la telefonía celular. 3. El vicepresidente Germán Vargas Llera rompió hoy su conocida actitud de no elogiar a nadie. Sorpresivamente, en su cuenta de Twitter, el vicepresidente reveló esta fotografía en la que aparece el presidente Juan Manuel Santos conduciendo una camioneta en compañía del vicepresidente y de la ministra de Transporte Natalia Abello. La imagen está acompañada de este comentario. Al regreso de Guateque, el presidente Juan Manuel Santos demostró que es un gran conductor. Difícil que es sacarle un aplauso al señor vicepresidente. El jefe de Estado, quien hoy participó en la firma del contrato para comenzar la obra de la autopista El Cisga-El Secreto, que conectará al interior del país con los llanos orientales, decidió romper el protocolo al llegar a Guateque y conducir el vehículo destinado para su movilización. Los habitantes de Guateque esperan que en 3 años, cuando termine la obra, Santos también llegue conduciendo a inaugurarla. Tengo ñapa. Grandes damnificados con el recorte de las regalías. Por fin el gobierno oficializó el decreto que aplaza la ejecución del 30% de la inversión que se hace con regalías. 3 meses tardó el perfeccionamiento del decreto. Aun cuando en un principio el Ejecutivo calculó en 5,5 billones de pesos el monto de los dineros que se dejarán de ejecutar, finalmente solo se aplazó la entrega de 4,975 billones de pesos. El gran damnificado es Antioquia. Para Ciencia y Tecnología dejará de recibir 33.000 millones. Para Obras de Desarrollo Regional pierde 65.000 millones. Y para proyectos financiados con la Nación dejará de recibir 84.000 millones. A ver, gobernador Fajardo. Trove, trove, compañero, vamos pues a improvisar. Trove, trove, compañero, la plata no va a alcanzar. Hasta mañana, que descanse.
Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.